Hola, ¿se escucha? Sí. Por el momento, se escucha una música rara de no sé dónde. Ma c'è scritto sono sbirri farabutti? Sconti, dottore. Ma cambia qui. Alguien está viendo algo y se escucha. Cadere, ma perché sta rapidità? Ma perché me la vedo? Parece que... Creo que Ya, estamos. Ahora sí. Ya, que alguien más vea lo de admitir a las personas para nosotros poder ya empezar. Bien, buenas noches. Gusto de verlo. Bonito vernos, aunque sea así virtual. Eh, Hace una hora se hizo el primer gesto que fue la linda clase de Luz María González, la profesora de arte, que hizo uno- unas técnicas de distintos tipos. Yo las vi, María, así que no estoy inventando, las vi todo, y muy bonito. Y esto es parte de, como saben, de un grupo de iniciativas que pensamos entre algunos amigos de ofrecer para estos días, como una manera, bueno, dentro de esta experiencia un poco extraña que estamos viviendo de vacaciones a distancia. Eh, no nos aguantamos el seguir siendo amigos, aunque estemos lejos. O sea, queremos seguir acompañándonos y estando juntos, aunque haya distancia. O sea, es tan bonito lo que vivimos todos los años en las vacaciones que esto nos alcanzó a impedirnos el deseo de hacerlo. Veo que hay gente conectada fuera de Santiago, incluso. Bueno, eh, antes de empezar con la presentación propiamente musical, eh, queríamos recordarnos un poco, como hacemos todos los años para las vacaciones, un poco cuál es el centro que nos va a guiar en todo lo que vamos a proponer. El centro es el afiche de Navidad que tiene como inicio una frase tan certera, tan profunda y tan llena de consecuencias, que es la que dice: Él está presente, está aquí en este momento. ¿Ya? Yo voy a leer el afiche y hacer algunos breves comentarios que ojalá nos ayuden y después de eso empezamos. Dice: aquí y ahora, Emanuel, todo deriva de ahí. Deriva porque a partir de ahí cambia todo. Su presencia implica una carne, implica una materia que es nuestra carne humana. Bueno, el hecho mismo de que nos queramos ver es por eso, ¿cierto? Porque a esa presencia nosotros la podemos alcanzar a través de esta carne humana. Nos queremos a pesar de que no nos caigamos bien siempre, de que no estemos siempre juntos. O sea, se hace inevitable porque somos signos el uno del otro. ¿Mm? Leslie, tú de México, ¿cierto? Leslie, no me escucho, sí, está de México. Hola. Eh, Bien, después dice: la presencia de Cristo en la vida normal involucra cada vez un corazón que late, es decir, el de cada uno de nosotros. La conmoción por su presencia se vuelve conmoción en la vida cotidiana. Ya no hay nada que sea inútil que nos resulte ajeno. Bueno, en estos días de vacaciones, nada que nos resulte ajeno. Hay arte, como ya fue lo de que hizo Luz María, hay música, que va a ser esta noche, hay literatura, que va a ser unos días más adelante, hay cocina, imagínense, hay talleres de cocina, hay juegos, hay encuentros, pero también nada que nos resulte ajeno: el cansancio del fin de año, la pena por lo que puede estar pasando, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el miedo, la alegría, el perdón, todo, nada que nos resulte ajeno. O sea, eh, si se vive, esta conmoción empieza a, como a transformarnos a nosotros, y entonces de a poco ya nada nos resulta ajeno. Nace, y lo que sigue es precioso porque dice, es muy esperanzador, porque dice: nace un afecto por todo. O sea, en vez de una lata, Leslie, significa un aburrimiento en Chile. En vez de aburrirse, en vez de que sea un cansancio, que uno también lo puede tener a veces, una pena, lo que sea, nace un afecto por todo, con las consecuencias magníficas que esto conlleva. ¿Cuáles son las consecuencias magníficas de esto que hemos encontrado? El respeto por lo que haces. O sea, si uno vio la clase que hizo Luz María, uno se da cuenta que hay un respeto por lo que ella hace. Ella misma respeta
cómo ella trata sus cosas, que en el caso de ella es el arte. Y bueno, y las cosas de cada uno de su vida, digamos, pero uno lo ve también en esa parte concreta. La precisión y la lealtad con tu obra concreta, o sea, lo que te toca. Hay una precisión y una lealtad. Eh, Eso es bello y es tan poco obvio porque estamos tan acostumbrados a, como se dice, a sacar la vuelta, a no querer hacer las cosas o hacerlas apenas cuando que hay que cocinar, que hay que hacer el aseo, que hay que, etcétera, etcétera, todo lo que a uno levantarse cuando uno está cansado. Eh, la tenacidad en perseguir su finalidad. Llegas a ser incansable. Y aquí yo pensaba que se vuelve tan cierto que aunque nadie te esté mirando, tú empiezas a actuar así, a vivir así. Es normal cuando uno es profesor de colegio que los niños tienen la sala sucia muchas veces y si tú le dices recoge, que yo no boté ese papel, yo no fui el que lo botó, no lo voy a recoger. Claro, y siempre está como la idea de que uno hace las cosas si lo pillan, si hay alguien que te está controlando. En esta vida empieza a ser distinto porque eh, hay un afecto por todo, una lealtad y una precisión con tu obra concreta. Y llegas a ser incansable por un amor que como que va desbordando. Entonces uno recoge ese papel aunque nadie te vea, porque quieres, o sea, la realidad se te vuelve así, quieres tratarla así. Incluso esto me hizo acordar una charla que dio un joven universitario el año pasado en las vacaciones, donde él decía, citando a una filósofa muy importante, una vez tuvimos una conversación que quedó bien trunca porque alcanzamos a conversar muy poco, ese filósofo está presente aquí, pero él decía que esta filósofa, una filósofa muy importante en la historia, decía que a mí me quedó grabado porque me chocó mucho, decía, desde que llegó el cristianismo, el hombre perdió el valor del trabajo porque empezó a preocuparle más la salvación que como el actuar concreto, o sea, la obra concreta, el trabajo concreto. Yo uso palabras equivocadas, quizás este filósofo después me podrá retar en privado, por favor, pero eh, decía un poco eso, que desde la llegada del cristianismo se perdió el valor del trabajo, se perdió, porque nos preocupaba más la salvación que la vida. Aquí dice todo lo contrario, dice una lealtad y una precisión con tu obra concreta, la tenacidad en perseguir su finalidad, llegas a ser incansable. O sea, es lo contrario. Es tan cierto que Yusani en un momento dice que si uno vive la fe en esta memoria, la gente debería verte y darse cuenta quién eres tú, por qué vives así. De solo verte, aunque estés callado. Y entonces termina diciendo, realmente es como si se perfilase otro mundo en este mundo. Entonces, las propuestas de estos días, que son de aquí al domingo, les mencioné un poco el abanico de propuestas, quieren ser un documento y un poco un reflejo de ese otro mundo en este mundo, que uno ya lo ve en los distintos ámbitos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a comenzar con el espacio de la música. Byron y Francisco siguen. Eh, Hola, no, sí me escucho, además que me escucho. Estoy hablando fuerte. ¿Me escucho, cierto? Sí, sí. Entonces, vamos a comenzar. Gracias a todos por estar acá. Este es un poco el lanzamiento de el lanzamiento y el comienzo de una historia como de mayor relación con la música, que un proyecto que estaba en ¿cómo se llama esto de Platón? De la parte El de mundo de la idea. el mundo de las ideas, de Javier de hace muchos años, mío hace menos años, porque Javier tiene algunos poquitos años más que yo. Y, este año pudimos dar un primer gran paso, así que una gracia compartirlo con ustedes. Así que les vamos a mostrar y compartir el día de hoy una página y también les vamos a mostrar un poco a través del método que nos enseñó Don Yusani, un poco cómo se usa esto. Bueno, entonces lo que vamos a presentar hoy día es la colección de música llamada Espíritu Gentil. Y para esto también vamos a mostrar una pieza que está dentro de esta colección, que es el concierto para piano y orquesta número 2 de Rachmaninoff. Un poco para ilustrar qué es lo que está dentro de esta colección.
Dale. Entonces, me gustaría como hablar de la colección un poco haciendo referencia al título de ella. Porque, claro, es como una cuestión un poco quizá anecdótica, pero según yo describe mucho mejor que lo que nosotros como que podríamos pensar. Lo digo por mí primero. Cuando estaba buscando una forma de explicar qué es lo que era la colección, se me venía inmediatamente hablar del título porque la experiencia que hace Yusani con esta área de la favorita de Donizetti expresa muy bien como el espíritu de la colección en general. Eh, entonces, esta área, voy a contextualizar un poco, voy a explicar la pieza. eh, es de la favorita, como bien dije, y un poco el tema de la ópera es que hay un hombre que parte a la guerra después de haberle propuesto a una mujer matrimonio, y esta mujer lo rechaza, ¿no? Después este vuelve de la guerra y empieza a recordar aquel momento en el cual se enamoró y le propuso a esta persona que estuviera con él para siempre. Y aquí es donde canta esta canción, ¿no? Dice, leo la traducción, dice, Espíritu gentil, en mis sueños brillaste un día, mas te he perdido. Huye de mí, falaz esperanza. Sueños de amor, huid también. Cerca de ti, del Padre mío, olvidé el llanto, la patria y el cielo. Mujer perdida, en medio del amor me marcaste de infamia mortal. Entonces, eh, ¿se escucha la música? Dale. Y cuento un poco de cuando la escucho yo, Ya, es que está en la otra diapo. pero al tiempo. Ya, entonces simplemente voy a spoilear nomás que el comentario que hace Yusani al respecto de esto está como centrado en la esperanza, como en el deseo, ¿no?, de este hombre que no puede no tener una respuesta, ¿no? Esto es lo que intuye Yusani al escuchar esta pieza, como que hay algo que falta a esta melodía perfecta hecha por Donizetti, que no es como más belleza, ¿no?, sino que es una respuesta a esta exigencia con la cual este soldado pelea, básicamente. Eso. ¿Y la escucho cuando? Y la escuchó en el primer año del bachillerato del seminario. Sí. No se escucha nada.
Bien, entonces parece que algunos no lograban escuchar bien, pero este disco ya está en la página, así que podrán escucharlo posteriormente. Bien, avanzando con nuestra Sí. exposición. Entonces, leo parte del comentario de Yusani acerca de lo que acabamos de escuchar, que está de hecho dentro de la colección del Espíritu Yantil. Ahora después voy a explicar un poco más técnicamente de qué se trata. Y por ahora, como que quisiera destacar esta cuestión de que al vibrar la primera nota, ¿no? Al momento que empieza a sonar la pieza, Yusani dice, al tiro intuye lo que significa el término de este deseo de felicidad del hombre, ¿no? El fin propio de este deseo de felicidad, sin el cual él dice, ni siquiera existiría este mismo deseo, ¿no? Como dice en este fragmento que estamos proyectando. Pasa la... Aquí, entonces, en ese preciso instante de mi vida, córrela. En ese preciso instante de mi vida, por primera vez comprendí que Dios existe y por tanto no podía haber nada si no existía un significado. No podía existir el corazón si no existía la meta del corazón, la felicidad. Y un poco la sensación que queda después de visitar un poco la colección del Espíritu Gentil es esta, ¿no? Que en la cumbre de la belleza de la música, que tiene un montón de variedad la colección dentro de ella, lo que se intuye es justamente esto, ¿no? La dignidad del ser humano que se pone frente a su exigencia más profunda. Eh, o sea, yo me acuerdo haber escuchado algunas cuestiones mientras estaba trabajando en recopilar los discos de la colección y terminaba con una sensación de grandeza del ser humano, ¿no? Que grita, que expresa hasta el fondo lo que más desea. Entonces, técnicamente lo que es la colección son 52 discos de música de muchos géneros, ¿no? Hay música clásica, hay sonata, hay sinfonía, hay conciertos para piano y violín, etc. Hay cantos gregorianos, hay cantos folclóricos rusos y napolitanos. Lo que estábamos escuchando al principio cuando iban entrando son cantos folclóricos rusos. Hay piezas de guitarra, hay misas y responsorios, hay misas de Mozart, hay misas de Rachmaninoff, que vamos a hablar un poco más de él en un instante. Y está la selección, por supuesto, de óperas a la cual se titula, de hecho, Spirito Gentil y a la cual pertenece lo que acabamos de escuchar de Donizetti. No más. En general, el texto que acompaña la música que venía en estos discos, porque nosotros digitalizamos la colección, pero cuando venía el disco con el papelito que viene en los discos, generalmente tiene tres partes. Uno es un comentario de Yusani general a la obra, que un poco devela el sentido o la declinación propia que posee esa obra respecto a lo que acabo de describir, ¿no? Entonces, si bien el sentido general de la colección es como música, un arte que nos pone en contacto con este deseo más profundo del corazón humano, cada uno posee un cierto matiz que lo hace especial, ¿no? Y Yusani a cada disco un poco describe este carisma propio de cada composición. Después viene una reseña biográfica del compositor, que explica la vida del compositor, y una guía para la audición de la pieza en cuanto como técnicamente lo que es la música, ¿no? Esta colección está disponible en la página que ahora vamos a mostrar, creo que se está viendo, ¿sí? Que es coleccionespirituyantil.com.
Y bueno, esto lo hicimos con el Byron, y ahí se puede encontrar la mayoría de los discos por ahora. Esperamos poder completarlos todos. Eh, y los textos que acompañan los comentarios de Yusani, la reseña biográfica y la guía para la audición, y se puede leer y escuchar al mismo tiempo. Eso es técnicamente lo que les queríamos presentar de la colección. Entonces pueden acceder a ella en www.coleccionespiritoyentil.com y ahí estarán por ahora los comentarios que tenemos que ir revisándolos y subiéndolos, así que en medida que vayamos teniendo todo revisado, los pondremos online, pero por ahora la música está casi toda, faltan algunos poquitos discos que en la brevedad que podamos ya estarán subidos a internet. Y hay una cosa importante, que a Yusani le gustaba elegir la canción. O sea, los discos no tienen una canción cualquiera, ¿no? Así cualquier grabación de cualquier compositor, ¿no? Así que era la grabación de este año con este director, con este intérprete, a esta hora, en ese lugar, era la que le gustaba a Yusani y es la que se buscó para mostrarles, para estar en sintonía con Don Yus en la música. Sí, ¿Bien? hay una pura excepción que es la fantasía coral de Beethoven, que no la pudimos encontrar por ningún lado. O sea, seguimos buscando la versión específica, pero el resto es todo exactamente lo que había elegido Yusani. Bien, entonces pueden disfrutar de la música en esa página, pero esto no se acaba aquí porque no podemos presentar una colección musical sin presentar una obra musical, y que es para mí la obra más linda de la historia de la música clásica, de la historia del ser humano. Entonces, yo les voy a contar un poquito acerca del compositor y de lo que decía Yusani acerca de él. ¿Bien? Él es Sergei Vasilievich Rachmaninov, que es un compositor ruso que era muy alto y tenía unas manos muy grandes. Entonces tenía una facilidad para tocar el piano, y un poco también porque tuvo una infancia un poco dura. Bien, su familia era muy musiquilla de alguna manera, entonces desde los 4 años que tocaba el piano, a los 8 entró al conservatorio en San Petersburgo, y en Moscú después se cambiaron de casa y se inscribió al conservatorio de Moscú y salió de ahí como pianista y compositor. De sus grandes referentes en sus primeros años eran Tchaikovsky, que incluso fueron contemporáneos. Tchaikovsky escuchó algunas de las primeras composiciones en el tiempo que él vivió en Rusia, en los años 1800-1900, como en ese límite. Y, y para Tchaikovsky, para Rachmaninoff, cuando Tchaikovsky murió, son nombres un poco raros, así que lo siento. Tuvo como una tristeza, ¿no? Un momento de sequía musical. Y entonces su carrera en Rusia tuvo bastantes altibajos, algunas muy buenas, incluso aclamadas por Tchaikovsky, y otras que más sencillas. Su trabajo siempre era hacer clases, componer, tocar, pero pasado el tiempo eh, se siente en un momento de mayor sequía y él compone su sinfonía número 1, y por cosas del destino, los críticos estaban muy críticos y el director al parecer estaba ebrio de vodka y los ensayos no fueron los mejores, entonces su sinfonía número 1 ante la audiencia fue un completo fracaso. Y le causó una gran depresión, digamos. Entonces tuvo 3 años sin componer nada hasta que conoció a un amigo, Nicolas Dau, que era médico y era un chelista, amigo de él, y que le mete unas terapias de hipnosis y cosas bien particulares. Y después de 3 meses de terapia comienza de nuevo a componer, y después de el resurgimiento de él es con este concierto, después de este periodo de sequía completa que le dedica a su amigo Nicolás, y que es la obra más linda de mí. Entonces, Rachmaninoff
luego de eso, cuando viene la Revolución Rusa, en 1917, se va de Rusia a un país de Europa, no me acuerdo cuál, y después termina en Estados Unidos en 1918. Y él siempre tiene una nostalgia muy potente, es ya de los últimos románticos, digamos, casi que ya no es romántico, pero está por ahí. Y entonces él tenía mucho en la vista a Chopin. Entonces él decía, comprendí su grandeza cuando tenía 19 años, nunca he dejado de admirarle después. Él es hoy el más moderno que muchos modernos, permanece ante mis ojos como uno de los más auténticos gigantes. De aquí su relación con la tradición. Yo soy un compositor ruso. Mi país ha influido fuertemente en mi temperamento, pero me esfuerzo por escribir música rusa más que cualquier otro género de música. Rachmaninoff era un hombre que amaba mucho su país. Me acuerdo un poco de la escuela, que hace un tiempo nos hablaba de la tradición, y también en algunos comentarios de Don Yus, que siempre devuelve a la tradición, o sea, a vivir intensamente la patria, ¿no? Entonces, él era un compositor que amaba mucho su patria y siempre fue un dolor vivir fuera de Rusia. Siempre estuvo ayudando a los músicos rusos, hizo un museo, intentó ser como una ciudad rusa en Estados Unidos, entonces era muy, muy activo en eso. ¿De La Plata? Sí. Él, para los músicos del conservatorio que estaban en Rusia, él le iba excelente en Estados Unidos, así muchos conciertos. Entonces mandaba dinero para la causa musical rusa, no estando en Rusia. Eh, a él le gustaba, era una persona muy excepcional. eh, Decía que la melodía es la música, es la base de toda música. Escribe solo lo que canta en ti. La música de Rachmaninoff tiene melodías muy lindas, muy lindas. Vamos a escuchar ahora unas partes muy lindas, porque bueno, el mejor concierto de todos. Y dice, él no es un compositor que produce obras basadas en fórmula de teorías. La música, en mi opinión, debe ser la expresión de la personalidad compleja del compositor. La música debe ser expresión del país de nacimiento del compositor, de sus amores, de su religiosidad, de los libros que han influido en él, de los cuadros que le gustan. Debe ser la suma de sus experiencias. La música nace solo del corazón y a él se dirige. Es amor. Hermana de la música, es poesía y su madre el sufrimiento. Esta cita es bellísima porque refleja también lo que Don Yus comenta de él. Hay una cita biográfica de él que comentaba que él, sus días eran en la mañana ir a escuchar la iglesia ortodoxa y los cantos de los que estaban ahí en la misa. En la tarde se iba a un concierto de música clásica y por la noche iba a un bar con música gitana. Entonces contaba que sin esos tres lugares, o sin todos su música no hubiera sido tan como lo fue. Entonces aquí comienza Don Yusani y nos introduce de esta manera una música que por lo menos cuando yo la escuché cuando tenía 14 años en una serie, eh, me conmovió el corazón, ¿no? Y yo dije, yo tengo que estudiar música. Después a los 15 ya no quería y al final terminé estudiando música. Y quizá fue uno de los conciertos que más me ha marcado a mí en la vida. Entonces, Don Just dice, cuando escucho la música de Rachmaninoff tan grande en su inmensa dramaticidad, como una liturgia que celebra el destino, me sorprendo pensando, Rachmaninoff expresa lo que yo soy, lo que es el amigo que se sienta a mi lado, lo que es la amiga que está frente a mí. Los conciertos del maestro ruso, en efecto, no son extraños a la experiencia de una vitalidad y de una humanidad vividas con espontaneidad. Esas notas fuertes y dramáticas representan el corazón del comer y del beber, del reír y del llorar, del cansancio que se adueña de nosotros hasta hacernos dormir. Ellas hablan de la grandeza, de nuestra presencia en el cosmos, y después dan paz. En cada movimiento la resistencia impávida de la positividad de las cosas vence inexorablemente cualquier temor que invade mente y corazón y amenaza con destruir la palabra, la mente, el corazón, anulando en todo la noche del mundo. Esa noche del mundo es una cita a lo que está en la introducción de la página de los cantos de Leopardi. Ya lo entenderán. Y por último, y que es lo más lindo de este concierto y quizás de Rachmaninoff, es que uno dice un concierto de piano, entonces el protagonista es el piano y la orquesta es arroz. Pero como
nos contará Javier, esto no es tan así aquí. Dice Rachmaninoff, en cambio, vislumbró el yo humano mientras es levantado, hecho emerger literalmente, evocado a través y dentro de una compañía, de un conjunto coral. El piano da voz a esto, sumergiéndose con una profundidad cada vez mayor en las notas de toda la orquesta. Rachmaninoff es expresión del hombre en cuanto parte de un pueblo, pacificado en su pertenencia a una unidad que exalta cumpliéndola, cada nota. Y esta paz es lo que el hombre busca más que cualquier otra cosa. Conscientemente o no, en todos los movimientos inquietos de su corazón, hasta el horizonte último de los ojos. Y con esto, ya habiendo entendido quién es Rachmaninoff, un poco viendo ya toda esta información, escucharemos algunos extractos que Javier nos contará más bien cómo está ordenado y luego podrán escuchar el disco directamente en la página y podrán retomar todos los comentarios. Ya, yo sigo entonces. Primero quiero tomar algunas cosas de lo que dijo Byron que van a ser bien importantes para entender como también además de la belleza objetiva y como incuestionable de este concierto, lo cual Byron dejó bien claro. Además de eso, el contexto en el que fue escrito desde el punto de vista de la historia de la música, digamos, hace que uno como valore más este trabajo. Estamos en el 1900, cuando ya hace unos 10 años, cosa que venía de hace bastante tiempo antes, pero digamos en los últimos 10 años, 1890 en adelante, todos los grandes músicos querían reinventar la tradición, querían como rehacer todo. Se habían aburrido de toda la historia, querían hacer todo nuevo, refundar los lenguajes, y para eso se había creado como la idea de que la música tenía que venir del cerebro, o sea, tenía que ser una creación intelectual. Así como cuando ustedes ven pinturas de los años 20, 30, lo que habla el futurismo, todo eso, las vanguardias, que más que el goce estético como inmediato, hay mucho trabajo intelectual, ¿cierto? O sea, cuando se ve en ese arte, y en el arte moderno también pasa mucho, o con lo que va a ser después el dadaísmo, Duchamp, todo eso, que el urinario, que más que hay como que se intenta refundar la belleza. Rachmaninoff le toca vivir dentro de ese contexto y sufre mucho por eso, porque él se siente muy aislado, de todo de toda la corriente musical de la época, se siente como un afuerino, digamos. Más encima, exiliado de su patria, que él añoraba con todo su corazón, como decía Byron. Entonces, cuando Rachmaninoff dice, escribe lo que canta en tu corazón, realmente para él no era como una frase poética romanticona, sino que era de verdad una decisión profunda y que le trajo también muchísima resistencia y críticas. ¿Ya? Bueno, este concierto él lo compone entre 1900 y 1901, es su obra número 18. Él tenía 27 años, o sea, era súper joven. Para la belleza de lo que vamos a escuchar, claro, algunos pueden decir, porque aquí hay público juvenil también, pueden decir, bueno, 27 son viejos, bueno, depende desde dónde se mire, pero para esta calidad de esta música, la belleza y la profundidad de esta música, 27 años es muy joven, ¿ya? Bueno, está compuesta en una tonalidad que se llama do menor, que eso siempre se dice cuando se habla de la música clásica, porque en la música clásica la tonalidad que se elige ya es como una decisión estética importante. No da lo mismo, no es como que uno pesca la guitarra y se pone a tocar una canción y da lo mismo el tono. O sea, es en esa tonalidad y nunca nadie la va a cambiar. Yo puedo pescar una canción de los Beatles que me gusta y no me acomoda el tono, lo cambio el tono y no pasa nada, prácticamente. No, en esta música la tonalidad es parte de la personalidad, es muy importante. Y que sea tonalidad menor siempre nos dice algo respecto como más de la nostalgia, la tristeza, qué sé yo, lo tranquilo, etc. Las tonalidades menores están asociadas a eso, en cambio las mayores están asociadas a la alegría, a la acción, al movimiento, etc.
y fue compuesta también, como dijo Byron, después de un importante periodo personal. Él había tenido este fracaso, tiene una depresión horrible, y él los primeros años de la psiquiatría también, y él es atendido por un psiquiatra, lo pasó pésimo. También lo digo porque a muchas personas en la vida creen que cuando fracasan es el cierre de la vida, sobre todo cuando uno es más joven, le va mal en algo. En cambio, a Rachmaninoff le pasó a los 24 años de tener un fracaso enorme, enorme porque había sido muy exitoso, y después de estos 3 años en que él hace este proceso, le sale esta obra hermosa y maravillosa. ¿Ya? Bueno, esto es una cosa inicial. Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Ok, esto lo voy a hacer bien rápido, ya lo hemos visto en los años anteriores, ya hemos visto lo que es un concierto, pero como hay público nuevo lo repito rápido. En la música clásica, concierto no es voy a un concierto, es una forma musical, o sea, es un molde en el cual yo compongo. Es como quien dice yo voy a hacer una décima, si voy a hacer poesía, que tiene que tener 10 versos, son octosílabos, tiene que tener cierta ritmo. Un concierto es de cierta forma, no es lo que a mí me viene la inspiración al corazón. O sea, sí, pero dentro de un molde muy preciso. O sea, si yo quiero hacer un concierto, como dice ahí en la segunda línea, tiene que tener 3 secciones. Es como si yo escribiera estas novelas que son con sagas, que le llaman la saga bueno, El Señor de los Anillos, todas estas cosas. Son 3 libros, por así decirlo, que están interrelacionados, cada uno independiente, entretenido, da gusto leerlo, etc. Pero es una sola historia. En un concierto también, son 3 partes que se acaban, se cortan, los músicos cambian de partitura, ¡pum! Y empezamos con la segunda. Así, y son 3 que están interrelacionados. Siempre, como dice la tercera línea, o la gran mayoría de las veces, no siempre, pero la gran mayoría, el primer movimiento y el tercero son rápidos y el segundo es lento. Como cuarta característica, el concierto es una obra concebida para un instrumento solista más la orquesta. Generalmente el solista es un invitado, no pertenece a la orquesta. ¿Ya? Y se invita a este solista para que demuestre su gran capacidad, un gran virtuosismo. Es como si yo estoy en mi casa, en una fiesta de 20, y invitamos a tal persona porque esta es la persona que viene del extranjero y queremos conocerla todo y wow, y todos conversamos y le hacemos un montón de preguntas y ahí tiene una vida súper interesante, bla, 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 etc. Eso es el papel del instrumento solista en el concierto. Para eso se creó, de hecho. O sea, ese es el motivo de su creación. Por lo tanto, es fundamental la relación entre el solista y la orquesta. A veces va a ser de lucha, a veces va a ser más armónica. Y en Rachmaninoff, y aquí es un punto importante que también mencionó Byron, y que también lo dice don Giussani en su comentario, en este concierto no se da esa lucha. Y eso se debe en gran parte porque Rachmaninoff viene de la cultura oriental, de la Rusia, que también tiene mucha influencia de la cultura oriental. Es decir, una cultura en la cual el pueblo es ¿cómo se llama? La consistencia del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy yo mismo si yo no pertenezco activamente y vivamente a un pueblo. Nosotros en Occidente, en cambio, muchas veces somos sálvate por ti mismo, arréglatelas tú, no confíes en nadie, tenés que salir tú adelante, lo que importa es lo que tú queráis, vive tus sueños, haz tus cosas. Estamos llenos de esos mensajes del individuo. Y mientras mejor soy yo, más exitoso y más me admiran en la sociedad, en la televisión siempre se habla de la gente exitosa, mejor sería. En Oriente estaba, y todavía en la época de Rachmaninoff muy fuerte, la idea de pueblo, de pertenecer a un pueblo, y que yo soy más rico mientras más pertenezco al pueblo, no mientras más me distingo del pueblo, ¿ya? Mientras más soy del pueblo. Por eso vamos a escuchar una obra, vamos a escuchar pedacitos porque si no terminaríamos muy tarde, donde se nota que el piano y la orquesta muchas veces están juntos y no se sabe quién es el principal o el solista. Siguiente, por favor. Bien, la última cosa técnica. Estos 3 movimientos que yo le dije rápido, lento, rápido, también tienen una especificidad respecto a cómo tienen que ser compuestos cada uno de ellos.
O sea, ya, el primer movimiento yo hago lo que quiero, si yo quiero escribir El Señor de los Anillos, no. El Señor de los Anillos, el primer libro, imagínense que eso hubiera tenido que saber Tolkien, tiene que escribirlo con 10 párrafos, después 5 párrafos, después 3 párrafos, después un párrafo de peleas, 5 párrafos de reconciliación, 4 párrafos o 4 capítulos, perdón, de, qué sé yo, de misterio. Es un molde, literalmente, ¿ya? Y entonces, en la obra de Rachmaninoff, él va a usar esta forma en el primer y en el tercer movimiento. ¿En qué consiste esta forma? Se lo digo súper rapidito. Primera columna dice exposición. Se presentan las dos melodías que van a ser las protagonistas. Siempre van a haber dos melodías. Cualquier concierto de cualquier autor, todos son así. Estoy minimizando un poco la diferencia, pero en gran parte así. El segundo movimiento es como meter, perdonen el ejemplo burdo, pero es meter esta melodía, se le llama temas, en la juguera. Mezclar todo y empiezan a pelear cuál es más importante, cuál es más bonito, pero cuál, ya, yo no soy tan bonito, pero soy más simpático, ya, pero yo soy más inteligente, pero yo tengo mejor cuerpo. O sea, se pelean estos motivos. Cada uno presenta lo mejor de sí. Hay como un momento de drama, en la parte como dramática, ¿ya? Porque al principio de la exposición se muestran, aquí viene todo, y aquí también es la parte como que el compositor tiene que demostrar su mayor técnica y su mayor capacidad, porque aquí viene lo más difícil. Y después viene la recapitulación o reexposición, donde vuelven a aparecer estos dos temas, pero una idea muy propia del siglo XVIII y el XIX, transformados, de la dialéctica, que después se da un resultado novedoso. No es que aparecen de nuevo, es decir, siempre repito esto, porque es lo que a mí me lo enseñaron y siempre me ha servido, es como tú, en tu vida, tú eres tú mismo, tú eres la misma persona que hace 10 años, pero no eres igual. O sea, tú pasas a través de experiencias, sigues siendo tú, pero eres otro, ¿ya? O sea, si yo paso por el año pasado, de la pandemia, yo estoy seguro, por lo menos yo, que la mayoría de nosotros no somos igual que hace un año, porque algo nos ha cambiado. Entonces, se podría decir que la parte del medio, el desarrollo fue el año pasado, que como que nos hizo un montón de cosas y ahora aparecen los temas de nuevo. En toda la tradición, generalmente el final es como positivo, alegre y afirma un bien. Por eso, aunque el concierto es de tonalidad menor, va a terminar en tonalidad mayor, porque afirma un bien al final, porque la tonalidad mayor en la tradición de la música clásica está asociada al bien, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, a la belleza, etc. Sigamos, ahora creo que ya vamos directamente al concierto. Tiene bueno, una cosa rapidita porque estoy demorándome mucho. Continuidad melódica singular quiere decir que a diferencia de muchos conciertos, las melodías aquí como que pasan de un instrumento a otro todo el rato, ¿ya? Y no se distinguen mucho las secciones. Y después dice que hay un uso único del piano porque está totalmente unido a la orquesta, cosa que ya les dije en la diapositiva anterior. O sea, que no es tan destacado el piano, no es como aquí vengo yo soy yo soy la estrella invitada, ábranme paso, no. Es un colaborador más del sonido musical. Sigamos. Ahora sí, ya hablamos, me parece, por movimiento. Sí, el primer movimiento está en forma allegro sonata, eso que le expliqué que tiene estos temas, la parte central y después, ¿cómo se llama? La recapitulación. Algunas cosas, después vamos a escuchar, perdonen que la primera parte es teórica, pero es para entender un poco. La introducción hay algo que se llama el efecto campana, vamos a escucharlo, y que dicen que es propio de la tradición rusa, solo de la tradición rusa, porque ellos tienen en su tradición grandes campanas con sus grandes iglesias, etc. Vamos a escuchar que los primeros acordes pesados son como imitan el sonido de campanas, ¿ya? Después, el tema A, acuérdense que le decía que son dos temas, es conocido tradicionalmente como el tema ruso, ya que recuerda a las danzas populares del país, cosa que Rachmaninoff amaba y le tenía una nostalgia enorme a esos cantos populares cuando fue exiliado, digamos, porque él nunca pudo volver a su patria. Entonces hay aires de danzas populares y es una melodía con gran carga trágica y se va a presentar, miren, esto es súper importante, el primer tema, la primera melodía
del concierto lo presentan los violines y las cuerdas frotadas, no lo presenta el piano. Eso ya es un primer indicio de que el piano no viene aquí a hacer aquí me las traigo, no sé qué, ¿ya? El tema B sí es un tema melódico contrastante y sí lo va a interpretar el piano. Veamos los tres movimientos del tiro, por favor, y después vamos a escuchar solamente. En el segundo movimiento pasó de do menor, que era el primer movimiento, acuérdense que yo le dije que era tonalidad menor triste, pasa a mi mayor. Y aquí tiene una sola melodía, ¿ya? Por eso se va a decir que es tipo nocturno, que es una forma musical que se usaba en el romanticismo. Va a tener esa parte bonita, después una parte central un poquitito más revuelta, que se le llama letra B, y después vuelve a la parte bonita inicial. Pero es una sola melodía, ¿ya? Y el tema principal es presentado nuevamente por otro instrumento, por el clarinete. Lo presenta el clarinete, no lo presenta el piano. Está en tonalidad mayor y después el piano lo va a retomar, etcétera, etcétera. Y al final el movimiento termina también con violines y diálogo con el piano. Vamos al tercer movimiento, por favor. Y entonces, vuelve a la tonalidad, de mi mayor vuelve a do menor, o sea, vuelve a la tonalidad triste en el tercer movimiento, también con la forma allegro sonata. Y el primer tema es precedido, dice, por una explosión de vivacidad a través de los ritmos de las cuerdas frotadas y la orquesta. Lo presenta el piano. Recién en el tercer movimiento el piano abre. Quizás porque el primer y segundo movimiento son más dramáticos, quizás aquí hay todo un tema también como de, yo pensaba, que explica los años que sufrió, donde el instrumento que era él, que tenía que mostrarse, pasó por tantas dificultades que fueron otras las fuerzas que lo ayudaron a salir, y recién en el tercer movimiento él presenta el tema. El piano, y es un tema muy alegre y muy rítmico, como de las bandas militares rusas también, que era algo muy propio de la época, después de los nacionalismos, a comienzos de 1900, etc. El segundo tema es más dulce, se le dice cantabile, que es una expresión típica en el ámbito de la música, y está expuesto por las cuerdas. Nuevamente son otros instrumentos los que presentan las melodías principales, y tiene aires de ascendencia oriental y popular, tiene recuerdos como medio gitanos. Una de las anécdotas que cuentan es que pocos años atrás Rachmaninoff se había enamorado perdidamente de una gitana, porque en Rusia hay una buena comunidad gitana. Cuando él tenía 17, 18 años se enamoró perdidamente y ella no lo pescó ni en bajada, digamos, como se dice en buen chileno, ¿ya? Pero él de hecho compone una ópera en relación con la gitana, ¿eh? Y aquí esto tiene aires gitanos. Después les voy a mostrar un poco cómo es la melodía. Y para terminar, el primer tema sirve de conclusión y lo cierra el piano. Y termina, como dice ahí, en do mayor. Recién ahí, después de 30 minutos de música, en el último minuto aparece el do mayor. Literalmente, no es más que un minuto. Para cerrar con alegría. ¿Ya? Bien, ahora si quieres dejamos de compartir pantalla para que no hacer este lío de los audios y yo comparto el audio, compartir solo audio. Ya. Vamos a empezar a escuchar entonces. ¿Alguien tiene una pregunta antes o le vamos directo a la escucha? Si hay alguien que hable nomás. ¿No? Ok. Juan Emilio, estamos muy largos, estamos terminando ya. Danos 7, 8 minutos y terminamos. Empezamos entonces. Dame un segundo. Visualización. Quiero que se vea chiquitito. Mini reproductor. Ahí sí. Para poder verlo a ustedes al mismo tiempo. Ok. Primero confírmenme que se escuche. Voy a poner de cualquier lugar, pero... ¿Y se escucha bien? Ya, ok. Entonces, vamos a ir al primer movimiento. Primero, ¿qué es lo que teníamos que escuchar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué efecto sonoro? Eso, las campanas. Las campanas. Ya, vamos a empezar aquí. Esas serían. Campanas, ¿sí? Y ahora se empieza a armar la música.
Yo necesito cuando entra el primer tema. Ahí, violonchelo. El piano, fíjense, apenas comenta para atrás. Ya, vamos a escuchar ahora vamos al segundo tema, por una cuestión de tiempo. Cada movimiento dura como 11-12 minutos, no se puede, ¿ya? Voy a pasar al segundo tema, para que lo conozcan. 2 minutos. No me deja. A ver. Ahí sí. Cuando empieza. Ahora, se lo presenta el piano. ¿Ya? Entonces, este primer movimiento se va a construir con esas dos melodías que, como yo les contaba en la forma sonata, se presentan las dos, después viene la juguera donde se mezclan y después al final aparecen de nuevo, pero con un más. No es solamente, ya, listo, terminamos de pelear, como con los alumnos del colegio, que uno dice, ya, sepárense, sepárense, y después de unos minutos se calman y están ahí los dos. No, esto sale algo más nuevo y más bonito, ¿ya? Esa es la gracia que debería lograr el compositor. En el segundo movimiento, en el segundo movimiento, perdón, me vieron a dar noticias futbolísticas, perdonen. Ya, en el segundo movimiento, tradicionalmente son más lentos y más dulces, y en este caso también lo es, y es precioso. Aquí en vez de quizás, vamos a escuchar un poco, sin que yo hable mucho, solo les voy a marcar por el chat cuando empieza el primer tema. Después no les voy a explicar más porque después ustedes van a tener tiempo y con la guía que están en la página en internet que indicaron Byron y Francisco, ahí salen todos estos detalles. En el minuto 4:25 está el primer tema, en el minuto 5 con no sé cuánto está el segundo tema, te explican todo, es precioso. Escuchemos algo del segundo movimiento que vale la pena realmente escuchar parte de él, es precioso. Eso fue la flauta traversa. Y ahora empieza el tema con el clarinete.
¿Ya? Es precioso, como pueden haber escuchado. Fíjense que aquí se hace claro lo que decía Byron, de lo que decía Rachmaninoff. Escribe solo lo que canta en ti. O sea, en esto se ve reflejado claramente. Aquí, y don Giussani que decía, en Rachmaninoff reconozco al ser humano común y corriente, con penas, con alegría, que se cansa, que se queda dormido porque está cansado, los que están estudiando y que tienen pruebas todavía algunos. O sea, el ser humano común y corriente. Eso es lo lindo de la música de Rachmaninoff, que no es nada como de las esferas. El que ama el pueblo, el que ama a su gente, etcétera, etcétera. Vamos al último movimiento. Fíjense que aquí como que trata de sacudirse de toda la nostalgia y empieza como más alegre y es como bien ruso, como de orquesta, con platillos, con cajas, con bombo, todas esas cosas. Ahora va a ser el tema del piano, que es súper a la rápida. Fíjense, todavía no empieza. Ahí. Es el primer tema. Primer tema del piano. Bien, y ahora viene el segundo tema, y con esto terminamos, que yo les decía que, no es que yo les decía, en el documento dice que es una melodía como media de aires orientales, y yo me acordé de los gitanos. La melodía es un poco así, la voy a tocar un poco en la guitarra para que se hagan la idea de cómo suena. Voy a tocar la escala primero como una escala que nosotros conocemos generalmente. Se escucha la guitarra, ¿cierto? Entonces nosotros haríamos... Eso es una escala menor. Entonces, o si hago una escala mayor, lo que hace él es que pone una nota aquí se fija que tiene un poco esa sonoridad. Y ahí sigue. Pero lo más importante es él juega un poco con eso. Vamos a escuchar este segundo tema que es el último. Y fíjense qué bonito ese aire oriental que él genera. Y es presentado nuevamente por los arcos. O sea, que las cuerdas frotadas, los violines, violas, violonchelo, etc. Ahí empezó.
Esa es la nota oriental. Esa misma melodía, pero ahora por el piano. Ya, y me piden por interno que ponga el final, vamos a poner el final para que lo escuchen y que, a ver si se dan cuenta, bueno, no es fácil darse cuenta porque es como rápido, pero que termina en tonalidad mayor. Ya, vamos a poner el último minuto. Este es el último minuto y medio. Muy alegre. ¿Ya? La melodía es gitana, pero es toda una orquesta que está así. ¿Ya? Ahí quedó claro que terminó triunfante, ¿cierto? Es un triunfo la música de Rachmaninoff, quizás también como reflejo de su vida, lo que había pasado en esos años. Es precioso. De Rachmaninoff hay 4 obras que están en la colección que Byron y Francisco presentaron. En la página web está esta, están las vísperas, que son hermosas. Las vísperas no, tienen que escucharlas, son realmente hermosas. La liturgia de San Juan Crisóstomo y unos preludios. Son 4 discos, cada uno con su guía a la escucha, etcétera. Son realmente lindos y, bueno, están disponibles. Byron y Francisco, si quieren cerrar, y ahí estamos. Bueno, gracias Javier. Escuchen el disco entero, es el número 8, ¿ya? Ahí ya está arriba los comentarios, en los próximos minutos también estarán subidos los comentarios de las otras obras de Rachmaninoff, al menos 3 más, y durante el tiempo más que podamos, el más corto posible, a lo que pase la revisión, la segunda revisión, las transcripciones ya estarán todas disponibles en la página a medida que pase el tiempo. Y también las obras que falten, ¿cierto? La página es www.coleccionespiritoyentil.com y ahí pueden ir de cada una. También en la página de Videos CL hay una lista grande de reproducción que tiene todas las listas de reproducción que llevamos hasta el día de hoy, así que si alguno quiere estar solo en YouTube, también podría encontrarlo desde ahí. Pero los comentarios están en la página en medida que vayamos subiendo. Sí, la página. La mando por el chat, pero también después la secretaría se encargará de mandarlo a su WhatsApp, así que... Que hay gente que está conectada que no está en ese grupo de secretaría, entonces claro. claro, Ahí. conviene- ahí está lo para mandé, que... lo mandé por privado, esperen. Ahora se los mando a todos. Listo. Entonces ahí pueden revisar la página, si encuentra algún error, díganle al Francisco
No, ahí busquen a alguien y díganle que falta algo aquí y ahí se corregirá en la brevedad. Eso. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Que escuchen la música que hay ahí porque es bellísima. Y esperemos que durante el año podamos mostrar más piezas musicales como lo hemos hecho hoy en día y que Javier nos ayude a adentrarnos en la música de manera tan excepcional. Así que muchas gracias por estar aquí. Buenas Mañana a noches. las 7 hay un encuentro, o sea, hay una clase de cocina, un taller de cocina, tarta de bizcocho, junto a Jessica Torrejón, y hay otras cosas más, así que ahí pueden mirar el programa. El que no tiene el programa y quiera tenerlo, nos escribe o escribe a la persona que lo invitó, etcétera, y se los podemos mandar. Muchas gracias. Mañana entonces a las 7 el taller de bizcocho y a las 8 sobre la Laudato Si con Heriberto, así que no se lo pierdan, transmisión en vivo. Juan Emilín, si quiere decir algo, o la secretaría, ¿no? Eso. Muchas gracias a todos ¡Bravo! y buenas noches. ¡Bravo! Chao, chao, chao. Gracias. Dani, Javier, Bien. Byron, Francisco. Después pedimos Oso, disculpas, ¿eh? gracias. Oh, perdón, como dijo el Papa Francisco. Chao, que estén bien. Alegría de verlos. Gracias. Igual, Gracias, buenas vacaciones. Gracias. ¡Chao! Joaquín. Chao, chao. Gracias. ¡Ostras! ¡Ostras! Gracias. ¡Ostras! La otra empieza en media hora más, hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana. Pero es de rock. Es disco, es la disco. Gracias. Chao.